Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si permanecen en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Le replicaron: somos linajes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libre, serán realmente libres. Ya sé que son del linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús le contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este miércoles 6 de abril 2022, quinta semana del tiempo de Cuaresma. Invitamos a la Virgen María en este día y deseándole a todos ustedes muchas bendiciones, mucha prosperidad, mucho amor, y que el Señor habite en cada uno de nosotros. Dios le bendiga a todos ustedes. Invitamos a nuestra Madre, la Virgen María, para que ella nos acompañe en este día y a lo largo de este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, la primera lectura está tomada de Daniel capítulo 3, versículo del 14 al 20. Envió un ángel a salvar a sus siervos. Y el salmo está tomado del interleccional de Daniel 3, a ti gloria y alabanza por los siglos. Y el evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 42. Y el Señor le dice a los judíos que habían creído en Él: si permanecen en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Es muy fácil leer la palabra de Dios, es muy fácil, usted la puede leer, pero si la palabra de Dios no cala
en la vida de nosotros, esas palabras de Jesús no hacen vida en nosotros, entonces no conocemos la verdad plena. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Porque producto de la esclavitud del pecado no somos libres, porque estamos sumergidos en la esclavitud del pecado. Entonces, ellos replicaron, pero somos del linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, porque tampoco entendían lo que el Señor le quería decir. Entonces Jesús le contestó, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. Fíjense lo que dice el Señor. Inmediatamente nosotros vamos calando en el pecado y no vamos permaneciendo en la palabra del Señor, pues entonces vamos a ser esclavos del pecado. Y fíjense que en ese tiempo, las sociedades también de hoy también estaba dividida en clases. Habían clases sociales también. Y era difícil salir de una para pasar a otra porque ya estaban estructuradas en esas clases sociales. Pero entre la establecida entre Jesús, la establecida que había entre esclavos y libres, fíjense que una persona esclava no tiene una capacidad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque está sumergida en la esclavitud. Si alguien no le ayuda, se queda ahí bailando en esa esclavitud del pecado. Y Jesús aquí habla bien claro que lo que hace esclavo a una persona es el pecado, porque usted está constantemente, ya sea en cualquier pecado que usted no quiera salir, porque ya se ha convertido en esclavo y no tiene la libertad porque no ha conocido la verdad. Y conocer la verdad es permanecer en la palabra del Señor. Por eso podemos pensar nosotros, porque hay muchas personas que dicen, yo no le hago bien, yo no le hago mal a nadie, y con eso ya cree que está muy, muy santo. No, yo no tengo que asistir a la iglesia ni nada por el estilo. La iglesia siempre va a ser una institución, por decirlo así, de purificación, porque cada uno de nosotros nos vamos purificando constantemente cuando vamos a ella y vamos a enmendar, a quitar nuestras culpas, ya sea en la Santa Misa. Y por eso no es aquí elegir entre el bien y el mal. Esa no es la parte para hacernos libres. No. Perdón. Ser libre es elegir, fíjense, elegir el bien. Elegir el bien
¿Por qué? Porque la fuerza del pecado, la que hace esclavo al hombre, la fuerza del pecado es la que hace esclavo al hombre. Por eso es que si nosotros somos hechura de Dios según la palabra, y si nosotros somos los herederos, debemos proceder con actitud de entrega, con actitud de escucha, pero ante todo con actitud de hacer siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas va a apartar de nosotros la esclavitud. Por eso Jesús aquí decía que ser hijo de Abraham significa actuar con Abraham, que creyó a Dios cuando le ordenó salir de su tierra. Fíjense lo que hizo Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra. Imagínese usted dejar todas las costumbres, todo por cumplir el mandato de Dios. Así también nosotros debemos actuar. El Señor nos pide algo, debemos hacerlo, porque ese es el actuar bajo la voluntad de Dios. Fíjense, en Génesis 12 usted se va a dar cuenta que Dios le pide, deja la tierra y sal de tu tierra. Fíjense, dejar uno, como le dije, la costumbre, todo. Y esa ordenanza del Señor, ¿por qué? Porque yo sé que si el Señor me dice, deja tu tierra y sal, yo sé que el Señor me va a dar más. Y esto es cumplir la voluntad de Dios y no dejarnos esclavizar por nada, por nadie, no dejarnos esclavizar. Por esto, estos adversarios de Jesús no creían en su palabra. ¿Por qué? Porque estaban sumergidos en su esclavitud. Y fíjense que el Señor aquí le dice que ellos no son, fíjense que ellos decían que eran del linaje de Abraham, pero si eran del linaje de Abraham, cumplían la voluntad de Dios, si eran del linaje de Abraham. No, y entonces el Señor le decía, no son verdaderamente hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, fíjense, si fueran hijos de Abraham, pero no son libres. Y entonces, entre nosotros, ser hijos de Dios significa actuar como Dios, aceptar a Jesús, su mensaje, pues para eso ha venido el Señor. Ha venido a salvarnos. En este tiempo de Cuaresma, nosotros, que es la 5ª semana de Cuaresma, nosotros tenemos que reflexionar constantemente si nosotros en realidad estamos conociendo la verdad, si nosotros estamos viviendo el mensaje de Dios, si en realidad la palabra de Dios ha calado en nuestra vida y ha permanecido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mi proceder ante el mundo es diferente, porque la palabra de Dios ha permanecido en mi vida y permanece para siempre hasta el fin de mi vida. Y puedo pensar así hasta más allá del fin de mi vida, pues que la palabra de Dios permanezca para siempre en mi vida, me haga dócil al mensaje de Dios y yo no sea esclavo del pecado, porque el pecado es sucio,
El pecado no me proporciona la limpieza. ¿Por qué? Porque estoy empañado y toda mi vida está alejada de Dios porque estoy bajo esa cadena de pecado que me impide ver a Jesús. Y al impedirme ver a Jesús, pues entonces no cumplo su santa voluntad. Que Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que tengan un feliz día. Y quiero terminar con esto escrito por José Bergamín a Cristo crucificado. Tú me ofreces la vida con tu muerte, y esa vida sin ti yo no la quiero, porque lo que yo espero y desespero es otra vida en la que pueda verte. Tú crees en mí, yo a ti. Para creerte tendría que morirme. Lo primero, morir en ti, porque si en ti no muero, no podría encontrarte sin perderte. Que de tanto temer que te he perdido, al cabo ya no sé qué estoy temiendo, porque de ti y de mí me siento huido. Mas con tanto dolor que estoy sintiendo por ese amor con el que me has herido, que vivo en ti cuando me estoy muriendo. Que Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Que pasen un feliz día. Un abrazo a todos.